En este tip aprenderemos cómo podemos invocar un método en la clase base al cual ya se le hizo override. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tip y bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender cómo nosotros podemos invocar la versión de la clase base de un método que ya ha tenido override. Entonces, por favor, vamos a crear un proyecto nuevo, yo le he llamado tips09 y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar clase base. Y esta clase base va a tener un método virtual que yo le he puesto saludo y aquí nos está imprimiendo saludos desde la clase base. Como es un método virtual, cualquier clase que tenga herencia a clase base, bueno, pues puede hacer un override y colocar su propia versión de saludo. Y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear una nueva clase que se llama clase hija. Aquí la tenemos, clase hija. Y bueno, pues clase hija va a descender de quién? De clase base. Clase hija es un clase base. Lo primero que vamos a llevar a cabo es hacer el override a la función virtual. Entonces tenemos nuestra propia versión de saludo. Aquí está public override void saludo. Y tenemos entonces la impresión de un mensaje que dice saludos desde la clase hija. De esta manera podemos identificar cuál versión de saludo se está ejecutando, ya sea el de la clase hija o el de la clase base. Vamos a main y vamos a hacer un pequeño experimento antes de continuar con el código. Estoy creando una instancia de clase base que se llama objeto 1, invoco saludo, y luego creo una instancia de clase hija que se llama objeto 2 e invoco saludo. En este caso, obviamente, saludo va a ser el de la versión de la clase base, pero como en la clase hija nosotros ya hicimos un override a ese método virtual de saludo, cuando yo invoque objeto.2 saludo, se va a invocar la versión propia de la clase hija. Vamos a compilar y ejecutar para poder ver el resultado de esto. Sin embargo, aunque ya sabemos que este es el comportamiento natural cuando tenemos un método virtual y luego hacemos el override, puede darse el caso de que yo necesite por algún motivo no la versión propia de clase hija, sino la versión de mi clase madre, la versión de la clase base. Entonces, cuando nosotros necesitemos llevar a cabo esa invocación para poderla realizar, vamos a hacer uso de base. Ok, veamos entonces el resultado de la ejecución. Tenemos saludos desde la clase base, saludos desde la clase hija, tal y como nosotros lo esperábamos. Pero vamos a crear un nuevo método, que es el método de selección. Y a través del método de selección, nosotros vamos a decidir si utilizamos dentro de objeto 2 la versión de saluda de la clase base o la versión de saluda de la clase hija. Entonces regresemos a la clase hija y adicionamos un nuevo método. Es este método, el de selección. El método de selección va a recibir como parámetro un entero que se llama p opción. Y bien, si p opción es igual a 1, vamos a invocar nuestra propia versión de la función, es decir, esta versión que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente colocando el nombre se lleva a cabo la invocación del método y esta es la versión que se está ejecutando. Pero por si algún motivo nosotros necesitamos invocar la versión de saludo de la clase base, bueno, pues lo podemos hacer por medio de base. Entonces vamos a tener, si p opción es igual a 2, base.saludo. Entonces en este caso se está llevando a cabo la invocación de saludo, pero se está llevando a cabo la invocación de saludo de la clase base, es decir, de la clase que es padre de clase hija. Entonces nos llevaría a esta invocación de saludo. Vamos a probarlo en main y adicionamos este par de líneas. Tenemos aquí objeto 2.selección 1, objeto 2.selección 2. Entonces, bueno, aquí obviamente tendríamos el de clase base, el de clase hija, y luego aquí selección 1 utilizaría el de la clase hija. Selección 2 utilizaría el de la clase base
a pesar de que sea objeto 2 quien está invocando el método de saludo. Bien, pues, ¿qué les parece si compilamos y ejecutamos? Y vamos a ver cuál es el resultado de este código. Ya con esto vamos a confirmar que sí podemos llevar a cabo la ejecución de un método al cual ya le hicimos override. Ok, entonces tenemos saludos desde la clase base, es este de acá. Saludos desde la clase hija, es este. Y luego tenemos saludos desde la clase hija. Aquí está invocado por objeto 2, que es de clase hija. Y luego tenemos saludos desde la clase base, invocado por objeto 2, que es de tipo clase hija. Entonces ya hemos comprobado que si hacemos uso de base, sí podemos invocar la versión del método que hicimos override, perdón, la versión de la clase base. Y con esto, bueno, pues vamos a terminar este pequeño tip que espero les resulte útil en algunos de sus desarrollos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.